Muy bien, habiendo en la parte anterior revisado los amplificadores motrices, ¿cierto? Es decir, de la fuerza del ser humano, habiendo revisado los amplificadores sensoriales, es decir, de los sentidos, ¿verdad? Nos quedamos finalmente con los amplificadores del razonamiento, ¿cierto? Entonces esto es muy interesante, ¿ya? Respecto al siguiente hecho. Según el texto número 2 seleccionado de este autor, Bishop, dice así: el desarrollo humano crucial en la tercera categoría está relacionado con los símbolos. Cuando hablamos de la tercera categoría, estamos hablando de los amplificadores del razonamiento. Dice que está relacionada con los símbolos. El lenguaje oral, la lectura, la escritura y la matemática utilizan símbolos. Los seres humanos difieren de los animales por su capacidad de crear símbolos y sistemas de símbolos. Por ejemplo, un sistema de símbolos serían todas las letras que utilizamos, por ejemplo, en el alfabeto. ¿Ya? Y alguien los creó. Cada una de las letras, pero luego el sistema completo, es decir, que estas funcionasen para poder comunicarse. Aunque el sistema de símbolos más importante y precedido de los demás fue el habla, el primer sistema creado por el ser humano, aquí tiene más importancia para nosotros el lenguaje escrito y naturalmente la simbolización matemática. ¿Ya? Entonces este concepto es importante porque esto es lo que hace que la matemática se vea difícil, ¿ya? Las letras, las X, las Y, los números, los signos, ¿ya? Es un sistema. Dice, la matemática es un ejemplo por excelencia de un amplificador. ¿Se da cuenta que es la matemática desde la perspectiva cultural? Es un amplificador de las capacidades del razonamiento del ser humano. Y como fenómeno cultural, tiene un componente tecnológico. Un momento, significa que tiene un componente tecnológico. La matemática tiene un fuerte componente tecnológico. Ya lo habíamos dicho, de tercera categoría. Empleando la tecnología de White, la matemática, en esencia, es una tecnología simbólica. La matemática, en esencia, es una tecnología simbólica. Entonces, veamos de nuevo. Cuando vemos la matemática, nos encontramos con símbolos, con todos estos dibujitos y estas letritas y estos numeritos, ¿ya? Y uno dice, ¡oh, qué fome, qué difícil tener que estudiar y aprender todo eso! Pero hay que entender que lo que estamos observando en realidad son símbolos. La matemática es un sistema de símbolos, ¿ya? Es decir, la letra, el número, son símbolos. Y ellos están vinculados o aparecen en función de una relación. Por lo tanto, los símbolos son las representaciones y las relaciones son las operaciones. Es decir, cómo estas letritas y números se vinculan. Y esto es una tecnología simbólica. Veamos un ejemplo. Ahí tenemos una operación aritmética simple, ¿verdad? Dice, si la leemos, dice que 1 más 1 es igual a 2. Veamos entonces, habíamos hablado de los símbolos y habíamos hablado de las relaciones. La matemática es una tecnología simbólica, ¿cierto? Veamos los símbolos en esta operación. El 1 es un símbolo, el 2 es un símbolo y sí, el símbolo de más y de la igualdad también, ¿ya? Bueno, ¿y dónde están las relaciones? Entonces podemos observar en las relaciones que están basadas solo en estos símbolos. ¿De acuerdo? Esos símbolos tienen relaciones. Entonces ahora vamos a ver qué debería entenderse al momento en que uno observa estos símbolos. Quiero hacer notar que cuando vimos todas esas letras anteriormente,
y decíamos, oh, qué difícil, esta misma operación que nos puede resultar fácil, para un niñito más pequeño, por ejemplo, que esté en el parvulario, va a ser algo muy complejo. Pero veamos cómo debe interpretarse. Entonces, el número 1 debe interpretarse como un conjunto que tiene un elemento. El segundo 1 debe representarse como un conjunto que tiene un elemento. Y lo que está diciendo el signo más, la relación más, significa que tienen que reunirse en un único conjunto. Entonces el número 2 viene a representar la relación o el resultado de la relación de vincularse ambos conjuntos. Uno. Entonces, un elemento y otro elemento que se reúnen forman un conjunto que tiene dos elementos. Lo importante es hacer notar de que la matemática no nace de la noche a la mañana, sino que nace en el tiempo, en la construcción cultural del ser humano. Y por lo tanto estamos hablando que cuando trabajamos en la escuela debemos trabajar aquellos elementos más importantes de este campo de conocimiento que se llama matemática. Entonces usted se puede dar cuenta, al menos la que tenemos registrada, implica que dominamos una matemática de hace 4.000 años aproximadamente, ¿ya? Y en ese sentido, distintas personas y agentes han sido partícipes del desarrollo de este conocimiento. Es más, si hubiéramos estado en otros momentos históricos, estos hubieran sido los textos matemáticos. ¿Se da cuenta? Por lo mismo, Hilbert dice que las matemáticas no conocen razas o límites geográficos. Para las matemáticas, el mundo cultural es su país. Entonces, las matemáticas no le pertenecen a un grupo de personas, o no le pertenece a una época, no le pertenece a un pueblo, le pertenece a toda la humanidad como una herencia cultural. Finalmente, todos podemos ser genios matemáticos. Bueno, y este es un interesante artículo en donde se menciona algunas habilidades que pueden ser desarrolladas en el aprendizaje matemático de personas adultas, que los invito a que la puedan revisar y poder verla. Gracias.